Vamos a hacer nuestra presentación de nuestro producto que lleva la denominación de 0 a un sistema antilavado de 45 días. Es un mentoring grupal para directivos, gerentes, empleados y responsables de cumplimiento en Latinoamérica. Estoy hablando aquí de directivos, gerentes, principalmente por el hecho de que estos cargos están previstos en las reglamentaciones de Latinoamérica como los responsables directos en cuanto a la prevención y gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Anteriormente se malentendía eso como el responsable era el oficial de cumplimiento, pero actualmente ya es un hecho que tanto directivos, gerentes y empleados son responsables directos. Hablamos de empleados que están en contacto directo con los clientes y, lógicamente, el oficial de cumplimiento. Yo soy Juan Ramón Báez y me dedico y soy experto en prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hoy vamos a hacer una presentación, vamos a llamarle una clase práctica de prevención y gestión de riesgo de lavado de activos. Descubrir cómo implementar el sistema eficaz en 45 días. Vean ustedes que nosotros le destinamos 45 días en crear e implementar. No podemos, lógicamente, abarcar todos los temas en detalle en un lapso de 40 minutos. O sea, la presentación, vamos a dar información relevante, pero aclaro que va a ser incompleta, en el sentido de que va a ser difícil de dar una explicación total de temas. Y vamos a poder implementar este sistema eficaz en 45 días. Y esto sin complicaciones, sin miedo a sanciones. O sea, vamos a ir directo, ¿verdad?, a aspectos referentes a la prevención y gestión de riesgo para no tener miedo a sanciones tanto de los reguladores e inclusive de visita de fiscales. Por eso le invito hoy a liderar el cambio. La promesa que le voy a hacer sobre este webinario es que en los próximos 40 minutos vas a aprender paso a paso a tener una idea general de cómo construir tu sistema de prevención y gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hablo de paso a paso, en forma muy general. En detalle vamos a ver después en el producto que le vamos a poner a consideración. Y es una metodología probada en Latinoamérica, aplicable a cualquier tipo de entidad. Estamos hablando de entidades financieras como un banco, como una financiera propiamente dicha, una casa de cambio, una empresa de seguros, una cooperativa, una empresa que compra y vende vehículos, una inmobiliaria. Esos son
los actores principales, ¿verdad?, en términos de prevención y gestión de riesgo. Y también, todo estos conceptos es aplicable a cualquier tipo de empresa, de pyme, por más de que no están regulados por la institución, aún en muchos países. En países como Colombia ya hay un reglamento de prevención y gestión de riesgos que se le aplica a empresas comerciales, industriales y de servicios. Bueno, como les mencioné, mi nombre es Juan Ramón Báez, para quien no me conoce, ¿verdad? Y me dedico a la prevención y gestión de riesgos desde hace más de 20 años. Y en ese tiempo he ayudado a miles de profesionales de Paraguay y también a otros profesionales del exterior. Y voy a compartir con ustedes el método 4D. La palabra D viene de la primera frase del método. Vamos a ver eso. El método de 4D. O sea, va a implicar pasar por 4 fases. ¿Cuáles serían los problemas comunes que enfrentan las instituciones financieras de Latinoamérica? Tienen manuales sin aplicación práctica. Falta de guía paso a paso. Nosotros vamos a poner a los participantes de nuestro mentoring el guía paso a paso, por ejemplo, para clasificar a los clientes en base a riesgo. Ahora estamos hablando de clasificar a los clientes en base a riesgo. Guía paso a paso para la autoevaluación de riesgo utilizando la matriz. Ven ustedes que la autoevaluación de riesgo se hace a la entidad como un todo. Otro problema es que por falta de conocimiento, muchos tienen miedo a sanciones, auditorías internas y externas e inspecciones. Muchas veces la auditoría que se hace a una entidad tiene impacto sobre la prevención, sobre la persona que hace o sobre los directivos, gerentes y empleados. Le afecta. Y otro problema es que no hay orden y confianza en un sistema, ya que se tienen conocimientos muchas veces de prevención y gestión en forma aislada, sin una metodología. Errores frecuentes es confiar solo en documentos. En otras palabras, tener una confianza absoluta en los manuales. No diferenciar clasificación de riesgo y autoevaluación. Esto es como ejemplo. Cuando hablamos de clasificación de riesgo, estamos hablando de los clientes de una empresa o entidad. Cuando hablamos de autoevaluación de riesgo, de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, hablamos de la entidad como un todo. O sea, la clasificación de riesgo se refiere exclusivamente a clientes y a la autoevaluación a la empresa como un todo. Otro error es no medir riesgo inherente o riesgo propiamente dicho de la entidad. O sea, riesgo sin llevar en cuenta los controles. O que, en otras palabras, riesgo que está presente en una empresa. También no medir los controles
no evaluar los controles y darle una medición. Y esto muchas veces conduce después del riesgo inherente viene el riesgo residual. Todas esas cosas vamos a ver en detalle del mentoring. Y una cosa muy importante es no demostrar trazabilidad. Es decir, ese conocimiento en forma esparcida, vamos a llamar, sin tener un método adecuado. Es decir, puede llevar a la falta de trazabilidad. Nosotros vamos a dividir a la entidad en procesos. Y esos procesos van a tener sus propios riesgos. Esos riesgos van a ser medidos conforme a probabilidad e impacto. Y vamos a tener el riesgo inherente de cada proceso. Y a ese riesgo inherente por proceso le vamos a aplicar los controles y de esa forma vamos a tener el riesgo residual. Todos estos términos van a quedar, así como le mencioné, claro durante el proceso de mentoring. Y le había mencionado al inicio, ¿verdad?, que vamos a tener el método que nosotros le llamamos mapa antilavado 4D. ¿Y por qué 4D? Tiene cuatro elementos fundamentales: el diagnóstico, el diseño, el despliegue y la demostración. Vamos a ir hablando de cada uno de estos en forma breve. Ven ustedes que tiene una secuencia clara y práctica. Y este método 4D es aplicable a cualquier tipo de entidad, ya sea entidad financiera, no financiera y otro tipo de empresas, ya sea comercial, industrial y de servicio. Bueno, comenzamos con el primer elemento, que es el diagnóstico. ¿Qué es lo que buscamos con el diagnóstico? Identificar factores de riesgo y eventos de riesgo. Esto es la normativa de cada país. Ya al inicio, los primeros artículos ya habla de cuáles serían los factores de riesgo. Los factores de riesgo son normalmente cualquier tipo de entidad, el cliente, el producto, la zona geográfica y el canal de distribución. Ejemplo, para una cooperativa, el factor cliente viene a ser el socio. Él puede recurrir a un producto, en este caso préstamos o ahorro, y esa cooperativa puede estar en contacto con sus clientes, ya sea a través de una matriz o una sucursal. Y esa matriz o esa sucursal puede estar en un lugar de riesgo, como sería la frontera, o en un país de alto riesgo. Bueno, este sería el diagnóstico. Y los eventos de riesgo serían las situaciones que se presentan en cada factor de riesgo y que, si se materializa, puede tener un impacto negativo. Por ejemplo, podemos tener a clientes que están en la lista de la FAO. Esto lógicamente es un riesgo y eso puede afectar a la parte referente al factor cliente y, por último, afectar la reputación de la entidad. Imagínense tener como cliente a una persona que está en la lista de la OFAC. Esto prácticamente puede implicar que la entidad
está camino a ser cerrado. Nosotros ya tuvimos acá en nuestro país casos de eso, ¿verdad? Por falta, problemas de lavado de dinero, algunas entidades fueron prácticamente afectados enormemente. Y este diagnóstico lo hacemos a través de la matriz de autoevaluación de riesgo. Con eso lo que pretendemos es medir el riesgo de la entidad como un todo. Y por cada evento de riesgo calculamos la probabilidad e impacto para determinar la calificación de ese riesgo, para después, lógicamente, aplicarle los controles correspondientes. Muchas veces tenemos lo que se llama matriz de riesgos, pero también a eso le asociamos el mapa de riesgo, que es tener como un semáforo a los riesgos. Podemos ver riesgo verde, tenemos que tener riesgo que está con un color amarillo y con un color rojo. Esto sería el mapa de riesgo. Eso facilita bastante el entendimiento y cómo está la entidad con respecto a los riesgos. Este es el primer elemento, que es el diagnóstico, a través de los factores de riesgo y eventos de riesgo. El segundo elemento es el diseño, o sea, transformar los riesgos en políticas efectivas. Vamos a tener políticas efectivas para la identificación y conocimiento de clientes. O sea, implementar la debida diligencia del cliente con procedimientos claros. Debida diligencia del cliente, vemos que es una aplicación o una extensión de lo que es conocimiento y gestión de riesgo de un cliente. Definir controles por nivel de riesgo. Esto es muy importante, ya que los controles deben estar relacionados al grado de riesgo. Y también vamos a diseñar lo que se llama manual operativo de prevención y gestión de riesgo. El manual como un todo, vamos a tener manuales específicos, por ejemplo, para autoevaluación de riesgos, para calificación de clientes, inclusive para la debida diligencia del cliente. Serían manuales operativos, fácil de entender y aplicar. La tercera etapa es el despliegue. O sea, vamos a aplicar los controles en cada proceso. Los procesos, por ejemplo, para una entidad financiera, podría ser el proceso de captación, el proceso de prestar dinero, el proceso de transferencia de dinero. Y estos procesos tienen sus propios riesgos, que lo medimos, identificamos y medimos en base a la probabilidad y impacto. Y en cada uno de estos procesos aplicamos controles. Voy a dar como ejemplo la clasificación de clientes por riesgo. Vamos en base a la debida diligencia del cliente, vamos a tener la información de tal forma a poder clasificar al cliente en base a riesgo bajo, medio o ampliado. Y conforme a esa clasificación se le aplica el monitoreo correspondiente. Lógicamente, a un cliente de bajo riesgo, el monitoreo es menor. A un cliente de alto riesgo, lógicamente, vemos y le aplicamos el monitoreo operación por operación.
porque eso va a tener un impacto muy alto en la entidad. O sea, el monitoreo se ajusta a la clasificación de riesgo del cliente. Este es el despliegue. El último factor es la demostración. O sea, preparar evidencias de cumplimiento, evidencias documentales de cumplimiento, que se pueda demostrar ante auditores, inspectores, inclusive los fiscales. Generar reportes claros y trazables. O sea, los reportes deben ser claros y trazables. O sea, debe tener una fundamentación. Esto va a permitir, lógicamente, superar sin dificultad auditorías e inspecciones con confianza. Y esto conduce a reforzar la reputación institucional. Esto es lo más importante. Al final, si afectamos la reputación de una empresa por falta de una clasificación de clientes o una falta de autoevaluación de riesgo, vamos a tener una entidad que tenga problemas en su reputación. Y esa reputación, lógicamente, puede ser conocido por el mercado. Y eso, lógicamente, va a implicar en pérdidas financieras la empresa. Va a perder a sus mejores clientes, porque nadie quiere trabajar con una entidad de mala reputación. Bueno, aquí tenemos entonces los 4 elementos que mencionamos. Y vamos a dar un caso real, en donde tuve participación. Fue una cooperativa e implementamos el método de 4D. En ese momento aún no tenía un mentoring grupal, es decir, pero ya tenía la metodología. Y en 2 meses nosotros logramos implementar esta metodología. Y la cooperativa, que pasó de tener muchas observaciones a recibir felicitaciones. O sea, el resultado fue confianza y estabilidad. Y esto es lo que nosotros esperamos de los participantes. Aplicando el método 4D en 45 días que va a llevar el mentoring, vamos a pasar a una entidad que tenga como resultado confianza y estabilidad. De observaciones a felicitaciones. Bueno, lógicamente vamos a pasar por una etapa de transición para lograr este resultado. Eso no llega de un día para otro. Vamos a necesitar 45 días. Pero llegados los 45 días, vamos a tener nuestro sistema de prevención y gestión de riesgo de lavado de activos creado e implementado. Y este es el objetivo del mentoring grupal. En vez de recurrir, como hacíamos anteriormente, a los talleres online, vamos a recurrir a esta forma de capacitación que se llama mentoring grupal, donde vamos a dar capacitación directa, un acompañamiento directo, paso a paso, a un grupo reducido de personas. Y, lógicamente, esperamos tener este resultado real en 45 días. Me preguntarán, ¿qué incluye este mentoring grupal? Vamos a dividirlo en 7 sesiones grupales.
y vamos a impartir con Zoom. Además de impartir por Zoom, como estoy haciendo ahora, vamos a entregar las plantillas, las matrices y las guías prácticas, es decir, los manuales operativos. Y vamos a tener la posibilidad de hacer un feedback personalizado, ya que esto muchas veces en un taller online no se puede hacer por problemas de tener alumnos, ¿verdad?, de diferentes necesidades, y resulta difícil asistir en forma personalizada a cada asistente. Y también vamos a recurrir a la creación de una comunidad privada a través de Facebook. Eso vamos a hacer en los primeros días, ya del inicio, crear la comunidad de los alumnos inscritos al mentoring grupal, de tal forma a poder poner a consideración de cada grupo prácticamente, cada persona que forma el grupo, se va a convertir en una especie de entrenador de sus colegas, ya que van a tener confianza entre sí y van a poder entrenar sobre aspectos prácticos a sus colegas en base a preguntas formuladas en el grupo de Facebook. Entonces vamos a tener 7 sesiones grupales y cada sesión lógicamente va a ir abarcando aspectos referentes a debida diligencia, aspectos referentes a clasificación de riesgos del cliente, autoevaluación de riesgos, cada uno con su correspondiente como se dice, con su correspondiente la parte teórica y la parte de presentación. Vuelvo a insistir, los 4 módulos de 4D, el diagnóstico inicial, que mencionamos, lo hacemos a través de la evaluación de los factores de riesgo y los eventos de riesgo. El diseño de políticas que va a resultar de los riesgos identificados. El despliegue operativo que va a implicar en la elaboración de manuales operativos que puedan servir de apoyo a las diferentes herramientas. Y la posibilidad de hacer la demostración ante auditores e inspectores. Tenemos que, terminado ese plazo de 45 días, tengamos nuestro sistema de prevención y gestión de riesgo ya totalmente implementados y aplicados. Y vamos a poder mostrar eso sin miedo a los auditores e inspectores. Inclusive van a poder salirnos bien ante la presencia de fiscales, si se presenta en la entidad para averiguar algún caso específico. Bueno, aquí es importante mencionar que además del mentoring grupal, le vamos a entregar documentos como la plantilla de clasificación de clientes. Esta plantilla, lógicamente, va a mostrar cómo se hace esa clasificación, o sea, va a tener su propio manual operativo y checklist para poder clasificar a los clientes. Una cosa muy importante también
la guía de autoevaluación de riesgo de la entidad. Esto lógicamente se hace en base a una matriz de riesgo. Esto lleva bastante tiempo. Tal vez en 2 horas no vamos a poder completar eso. Vamos a necesitar mínimo 4 a 5 horas para elaborar esta matriz de autoevaluación institucional. Porque es una de las partes más importantes. Yo diría que es el centro, el centro de atención en prevención y gestión de riesgo de una entidad. Además de esto, vamos a entregar packs de señales de alerta aplicables a las entidades conforme a su naturaleza. O sea, es diferente el pack de señales de alerta de un banco, de una compañía de seguro, de una cooperativa, de una casa de cambio, de una empresa que compra y vende vehículos o una inmobiliaria. Cada uno tiene sus propias particularidades. Por más de que algunas señales estén presentes, todas tienen señales particulares. Y lógicamente vamos a tener bonos, que yo le llamo bonos wow, o sea, bonos que en este caso sería la consultoría que se le hace durante 6 meses a la entidad, que se le presta a la entidad durante 6 meses. Y vamos a proporcionar bonos de acción rápida. Esta consultoría va a ser individual, ya que vamos a tener un grupo reducido de 10 a 20 personas, entonces vamos a poder hacer esta asesoría o esta consultoría en forma individual. O sea, como repito, plantilla de clasificación de clientes. Esto lógicamente vamos a ver que esto surge de la debida diligencia del cliente. La guía de autoevaluación de riesgo. Esto lo hacemos principalmente en base a una matriz de riesgo. Va a tener su propio manual de cómo implementar esto en la empresa, cómo entender e implementar esto en cada empresa. El pack de señales de alerta y no olvidarnos de la sesión individual, que va a ser lo más importante de este mentoring grupal. Bueno, nosotros le vamos a entregar entre el mentoring y los bonos por valor de $837. Eso es lo que le vamos a entregar. Y lógicamente vamos a tener un precio especial, vamos a llamarle de lanzamiento, que va hasta el 31 de octubre de este año. Nosotros estamos comenzando ahora con una serie de artículos, emails, algunas colocaciones, tanto en Facebook como en Instagram, durante 30 días, durante todo este mes de octubre. E iniciamos el curso inmediatamente terminado ese periodo. Como les mencioné, el cupo es limitado a 20 personas y nosotros les garantizamos que van a estar satisfechos con el resultado del mentor. De cualquier manera, esa garantía se extiende por 30 días. Si en 30 días usted no se siente atendido, nosotros le devolvemos el dinero sin ninguna pregunta, ¿verdad? O sea, con transparencia total.
Bueno, lógicamente existen están teniendo muchas objeciones, ¿verdad? Algunos dirán, no tengo tiempo. Nosotros tenemos, lógicamente, un método guiado que vamos a aplicar durante 45 días. Eso es, y el método guiado no implica usar mucho tiempo. Básicamente 2 a 3 horas por semana. Entonces es lo que vamos a aplicar. Imagínense aplicar 2 a 3 horas por semana y convertirse en un experto en prevención y gestión de riesgo es una ganancia increíble. Otros dirán, ya tengo el manual. Nosotros les decimos que en base a los manuales, en base a riesgo, es que determinamos el tipo de política y procedimientos a aplicar, en base a los riesgos. Otros dirán, no se aplica a mi entidad. Este método es adaptable a cualquier tipo de entidad que negocia en el mercado, cualquier tipo de producto o servicio. Van a tener, lógicamente, una cooperativa, por ejemplo, en vez de tener clientes, van a tener socios. Una financiera, en vez de va a tener clientes que deposita dinero o que toma o realiza o toma prestado dinero o hace una operación de cambio. Otros dirán, no tengo presupuesto. Mi empresa tiene muy bajo presupuesto. Esto es, le aclaro acá que el costo es menor que cualquier tipo de sanción. Y ahí es importante acá mencionar de nuevo, no para asustarle, ¿verdad? Que los responsables directos son los gerentes, los directores y gerentes. Ellos pueden recibir en forma personal, vamos a llamar, una sanción hasta, en el caso paraguayo, hasta 500 salarios mínimos mensuales, equivalente a 1.500 millones de guaraníes. Y la entidad puede sufrir una sanción hasta 5.000 salarios mínimos. Eso ya hablamos de 15.000 millones. Esto prácticamente va a implicar en la desaparición de una financiera, una casa de cambio, tal vez un banco grande no sufra efecto, no desaparezca, pero le va a hacer tambalear. Entonces es muy importante que los directores, gerentes y oficiales de cumplimiento estén conscientes de la responsabilidad que corre. Eso ya en la propia ley, la ley, en el caso paraguayo, la ley 1015, con sus modificaciones en el 2009 y 2019, prácticamente llevan todo en cuenta, desde la faltas, desde la clarificación de las faltas, las sanciones, como le mencioné, las cifras, y también las herramientas que deben usar, el enfoque basado en riesgo. Entonces, debe estar consciente de esto y no exponer a la entidad a una sanción de ese monto, ¿verdad? No exponer a la entidad y al mismo a una sanción que puede implicar muchas veces en la desaparición de la entidad o la persona o el director
o el gerente o el oficial de cumplimiento no pueda actuar ya en el mercado. Bueno, yo me pongo en el lugar del director, del gerente, del empleado. ¿Qué pasa si esté consciente de poder demostrar cumplimiento normativo con confianza? Ser referente, es decir, en el caso de directores, gerentes y empleados en la institución, en cuanto a prevención y gestión de riesgo. No solamente en la institución, sino la institución como un todo, ser referente en cuanto al cuidado que se le da a la prevención y gestión de riesgo, que lógicamente va a elevar la reputación profesional de esa persona y la reputación de la entidad como un todo. Es por eso que le pido, le solicito inscribirse hoy mismo y dar el paso para dentro de 30 días ya, para el primero de octubre, ya, el primero de noviembre comenzar ya el mentoring y ya tener su empresa, su entidad listo en cuanto a prevención y gestión de riesgo. Pero eso le digo, lleva días. Acá nosotros estamos presentando esto en minutos, no sé cuántos minutos está llevando, pero no va a pasar 40 minutos. Pero, como le mencioné al inicio, esto es una presentación donde nosotros damos muchísima información, pero una información por la forma de impartir, no es una información completa. La información completa lo vamos a dar en el mentoring grupal, que va a llevar 45 días. Bueno, entonces le hago esta llamada de acción. Unirse al mentoring grupal. De 0 a un sistema antilavado en 45 días. Hacemos el clic. Ustedes hacen el clic en los comentarios, entonces. En los comentarios. Eso le va a conducir a lo que, haciendo el clic en la parte de comentarios, van a poder ver el detalle de este mentoring. Más que lo que estamos viendo ahora. Un detalle completo de lo que es el mentoring en cuanto a quién va dirigido, cuál es la promesa, cuál es el objetivo, los dolores, los problemas que enfrenta una persona, los beneficios que va a recibir. Te espero dentro. Bueno, vamos a ir despidiendo de a poco, felicitándole por la participación. Y recordarle que tu sistema empieza hoy con la inscripción. Y muy importante, aplicar lo aprendido en esta presentación y en forma extendida en el mentoring. Yo soy Juan Ramón Báez, soy tu mentor. Bueno, gracias por asistir al webinar. Ustedes pueden comunicarse a través del email juan.baez.ibarra@gmail.com o por WhatsApp. Le reitero que estoy hace bastante tiempo en el mercado y me considero ya como un experto en prevención y gestión de riesgo. Creo que gané por la cantidad de años y los estudios realizados esa caracterización de experto en prevención y gestión de riesgo. Aquí está el WhatsApp para enviar su inscripción. Es solo decir
quiero hacer el curso. Y nosotros ya automáticamente le vamos a facilitar la forma de pago. Y ya comenzamos el 1 de octubre. Bueno, les recuerdo ¿no? que que ustedes van a ir recibiendo emails, artículos, plantillas durante todo el mes de octubre. Vean esas plantillas, vean los artículos, son importantísimos para ir, como se dice, calentando el ambiente. Gracias, señores.